Amado Dios, nuestro Padre y Señor, te damos gracias por este nuevo día tan hermoso con que tus cálidos rayos de sol nos han acariciado desde temprano. Te agradezco de corazón por tenernos con vida. Te pido con toda mi alma que nos mantengas unidos en nuestro amor, unidos a ti, a nuestro Dios Hijo, a nuestra Madre Santísima y al Espíritu Santo. Protege a Guatemala y protege al mundo entero, a nuestros hogares, para que tu amor, tu providencia siempre sea puntual en nuestras vidas con salud. Gracias, Padre amado, por este nuevo día. Amén. Amén. Bueno, pues bienvenidos a un nuevo episodio de Un Corazón Dispuesto. La invitada de hoy es una invitada muy especial. Es mi ejemplo más grande de santidad y ella es mi abuelita. Eh, no sé si quieres hacer una pequeña introducción. Bueno, pues estamos aquí para compartir con mi nieto querido Luis momentos de convivencia, momentos que he vivido en la trayectoria de mi vida. Y aquí estoy dispuesta a responder lo que Lo que salga. Dios quiera que nos pregunte. Me parece perfecto. Pues bueno, un poquito el corazón como el proyecto en sí. Viene mucho con esta primera pregunta que suelo hacer, que ¿cómo tú conociste a Jesús? Lo conocí desde que nací, Ujú. porque mi madre y mi padre fueron católicos desde, desde, su, desde que se iniciaron en su vida, y con mucha fe profunda nos enseñaron que Dios es primero en nuestras vidas, y, y así fui creciendo en esa fe constante. Inclusive yo nací un 28 de octubre, día de San Judas Tadeo, y esa fe me acrecentó más, y yo frecuentaba mucho la iglesia en los días diferentes de los que son las fiestas litúrgicas, y poco a poco fui acrecentando mi fe. Ahora, conforme uno va creciendo, como que no entra en la conciencia de lo que es y representa Dios en la vida de uno. Uno lo vive rutiniano, da gracias por la comida, por todo lo que tiene, pero no profundiza realmente en lo que Él hace en la vida de uno. Y así fui como creciendo, y en las épocas de Navidad, pues nuestro nacimiento, las novenas, y eso se hizo pues como un poco de rutina. Pero hay algo muy especial que mi abuelita, madre de mi mamá, nos enseñó. Ella nos llevaba todos los días a ver al Santísimo y nos decía, vamos a ver a nuestro amo, y nos llevaba a la iglesia. Anteriormente, Jesús sacramentado lo dejaban en diferentes iglesias por 3 días. Salía de un templo y pasaba a otro. Entonces ahí estábamos nosotros siempre a la par de Jesús sacramentado. Y eso se me inculcó mucho, y yo siempre le pedí mucho a Jesús, siempre, hasta lo soñaba. Soñaba que Jesús me estaba viendo, y tenía ese deseo de ser religiosa. Ujú. Pero como los planes de Dios son tan diferentes, Un poquito. cambió mi vida, y, y en ese ir y venir conocí a Cursillos de Cristiandad. Cursillos de Cristiandad me habló el panorama más de lo que es la presencia de Dios en nuestra vida, la de nuestra Madre Santísima y el Espíritu Santo. Y así fue como se fue acrecentando más mi fe en mi vida. Y llegué a un momento tremendo de que tuve un accidente muy fuerte. Me iba a ir a estrellar a un paredón porque maniobré mal el vehículo,
Y ya que iba, solo cerré mis ojos y dije, Padre, sálvame. Y aquí estoy siendo testimonio de esa fuerza y esa certeza de que Él me iba a ayudar. Y la verdad que, pues obviamente pues yo que te conozco un poco más, yo tengo la dicha de ser tu nieto, eh, como que yo sí he podido aprender de ti más que todo lo que es tener una fe sólida, una fe muy grande, confianza plena en Dios. Eh, y con esto que me dices que desde que naciste pues conociste a Jesús y que tenían esas tradiciones familiares. ¿Tú crees, porque creo que se da mucho últimamente en la actualidad, tú crees que desde esos momentos en tu infancia tu fe fue así de grande, como que sí entendías el por qué estabas haciendo lo que estabas haciendo? ¿O crees que era más una fe de, entre comillas, por obligación, de que me dicen que haga esto y después esto? ¿Qué piensas? Pues yo creo que era como una obediencia a nuestros padres, Ujú, llevarnos a la iglesia, pero no lo sentíamos como lo siento ahora, ujú, como lo siento de hace años, ¿verdad? No precisamente en este momento. ujú, Pero sí siento que cuando uno va a la iglesia de pequeño, va porque los padres le dicen, va, hay que ir, hay que respetar a Dios, hay que seguir sus mandamientos, te los aprendes de memoria, pero no entras en el concepto ujú. de lo que significa cada mandamiento, ¿verdad? Cada ley de Dios, hasta que ya empiezas a estudiar más la Sagrada Escritura, estás más inmersa en las iglesias, no en la iglesia propiamente, sino en los grupos de Ujú, orientación. ok. Entonces uno aprende más a sentir esa fe y a reafirmarla mucho más, ¿verdad? Como que va mucho de la mano con la madurez de uno. Definitivamente. Uno va aprendiendo un poco más. Eh, con esto que contabas me llama la atención porque que decías que estabas lista para literalmente entregarte por completo a Dios. Eh, ¿Cómo fue? No sé si hubo un discernimiento antes, cómo sentiste este llamado o por qué estabas tan segura que ese era el camino en ese momento. Entré ya trabajando, tenía yo tal vez unos 18 años, conocí a un grupo de empleadas católicas, se llamaba así, dirigida por un sacerdote. Íbamos un grupo de compañeras, ¿verdad? De estudiantes y trabajadoras. Y nos hablaban mucho de Dios, entonces yo sentía como el deseo de servirle, de hacer algo fuera de mi área normal. Ujú, Y nos estaban preparando, pero no sentí pues que llegara una fuerza. Yo se los manifesté a mis papás y mi papá dijo, bueno, hay que juntar la dote para poder darte, pero no tuve la orientación, eh, ¿cómo podría decir? Eh, específica ujú, que me orientara realmente, valga la redundancia, a esos pasos que yo quería. Yo sentía ese deseo, ujú. pero sucedieron muchas cosas. A lo que voy es que el tiempo de Dios es tan diferente, los planes de Él son diferentes. Tal vez no hubiera sido una buena religiosa. Yo creo que eso es imposible. Pero sí, te preguntaba un poco porque, pues, como que a mi parecer, a mi perspectiva, gracias a Dios, creo que estamos como en un momento en la actualidad en el que ya los jóvenes como que están buscando otra vez a Dios, como que estamos en medio de mucho caos, de mucho estrés diario, de todo, eh, todo pasa muy rápido, hay muchos cambios en nuestro día a día que, que al final como que la gente se está dando cuenta que aferrarse a Dios es como que lo más estable o lo que de verdad balancea la vida de uno. Y como que esto pues ha traído o ha llamado a que muchas personas pues tengan este discernimiento a un llamado más grande, ¿verdad? A un llamado de vocación
que no simplemente sea, por ejemplo, el matrimonio, sino que, como en tu caso, ser religiosa o el sacerdocio o, o esto. Entonces, como que me interesaba saber esa forma que tú le diste de verdad considerar el ser religiosa, porque, o qué consejo le darías a una persona que en este momento está teniendo esa duda de que si es su camino o no, o simplemente no lo toma porque le da miedo, o no sé, qué consejo le podrías dar tú a esa persona. Sí, actualmente quizá hay muchos jóvenes entre varones y damas que sienten ese deseo, pero no encuentran la razón por qué Ujú, lo tienen que hacer o pueden seguir a Dios. ujú, Yo leí el libro La historia de un alma de Santa Teresita ujú, y ella desde pequeña pues tomó ese deseo de amar a Dios, pero fue guiada por una persona pues para llegar a esa definición. Y yo siento que ahorita lo que tenemos que hacer como adultos ya con la creencia pues tan firme de que todo lo que está hecho es por Dios, el aire, las flores, hasta los animalitos, todo es la creación de Dios. Entonces hacerles conciencia de que todo lo que tienen es providencia de Él y llevarlos hacia un camino donde los orienten. Hay tantas pastorales, tantas iglesias, tantos sacerdotes que se dedican a los retiros. ujú. En los retiros muchos jóvenes tienen miedo, ay, es que a saber qué va a hacer, qué voy a tener que decir, etcétera. Y no, es un encuentro muy hermoso con Dios que uno desconoce. Y esa presencia en el Santísimo Sacramento es lo más hermoso. Lo que se vive es increíble, es hermoso. Perdón, No te preocupes. yo me emociono mucho cuando estoy ante el Santísimo Sacramento. Quisiera como abrazarlo, como tocarlo así, pero cuando comulgo, pues yo sé que Él está en mí Ujú, y lo siento y a veces le platico, a veces solo quedo en silencio para que Él entienda mis pensamientos, mi sentir. Pero sí hace mucha falta más educación religiosa, ¿verdad? Que conozcan bien el fundamento de lo que significa que Jesús vino al mundo a salvarnos, que nació de un niño Jesús para hacerse presente en la vida de nosotros. No sé si eso responde a tu pregunta. perfectamente. Creo que son palabras que van a llegar a muchos corazones que necesitan pues esa pequeña guía en su discernimiento de vida, de vocación. Con esto que decías de la Eucaristía, ¿cómo, cómo tú llegaste a esa comprensión tan bonita de cuando estás frente al Santísimo o cuando estás recibiendo la comunión, de verdad sentirlo en tu corazón? Te lo pregunto porque, por ejemplo, a mí por lo menos todavía tengo cierta dificultad de que cuando durante la misa pues se está haciendo la consagración y yo he vuelto a ver la Eucaristía, como de verdad sentirlo en mi corazón, de sentir ese abrazo, ese amor tan grande, pero es algo es una gracia, creo yo que le he estado pidiendo mucho a Dios últimamente para de verdad que se vuelva una necesidad el yo tener que ir a buscarlo en cada comunión, pero como tú lograste llegar a esa comprensión. Pues yo lo he sentido desde muchos años atrás, Ujú, pero no con la vehemencia que lo siento ahora. ujú, A raíz de las prédicas, a raíz de lectura, yo en mi teléfono tengo mucha información católica que me mandan los grupos. ujú, Y entonces ahí fui abriendo mi mente y cuando hablan los sacerdotes,
de lo que es la presencia de Dios en la vida de uno en la Santa Eucaristía, eso me impactó, me empezó a impactar y yo realmente hay que vivirlo. El hecho de entrar a la iglesia ya pone uno un pie en un templo sagrado, porque está bendito ese templo. Ahí está Jesús. En la presencia del sacerdote está Jesús. No es el sacerdote, no es el padre fulano ni nada, sino que es Dios que se interna en ellos. Y entonces yo lo veo de esa manera. Y a la hora de la consagración, yo sé que ahí está Jesús. Los documentos que hizo San Carlo Acutis Ujú. me dio más la certeza de cómo siendo un joven sintió ese amor hacia Dios en la Santa Eucaristía, en el Santo Rosario. Ujú. Entonces los jóvenes lo pueden sentir, aunque no lleguen a ser religiosos, pero que sí sientan esa presencia de Dios para mejorar su vida, para llevar a otros jóvenes esa misión, que sientan esa vida de Dios. Como yo lo sentí, empecé a sentir, fue en ese momento que leí el libro de Santa Teresita, leí también el diario de Mamá María, Ujú. y lo que me impactó tanto fue cuando Jesús se separa de ella y ella se hinca y le dice, mi Señor y mi Dios. Eso me impactó mucho porque dije, oh, ella, siendo ya la madre de Dios, le da su lugar que corresponde. Y así he sentido yo en cada Eucaristía, confesiones y leyendo cómo Dios está presente en todo momento, principalmente en la Eucaristía. Y he leído también milagros eucarísticos. Mm. Entonces, como que el expandir la mente y buscar conocimiento es lo que te ha ayudado mucho a acercarte en este sentido de la Eucaristía a Dios. Como igual de ver estos ejemplos de los santos, creo que de verdad son impresionantes, porque creo que son ejemplos humanos que tal vez nosotros cuando ya le ponemos la palabra santos, tal vez ya los vemos un poco más lejanos, Sí, ¿verdad? Pero genuinamente fueron seres humanos también, que como realmente nosotros. como nosotros, y como que es ese llamado que todos tenemos, creo yo, a ser santos, a buscar esa santidad. eh, y sí, tienes razón. Por ejemplo, igual en este año que yo le he pedido esta gracia a Jesús, a Dios, me presentó igual a San Carlo Acutis de distintas maneras y lo acercó mucho a mi vida y a mi corazón. Como que creo que justo es eso, ¿verdad? Como que de verdad no solo pedirlo, sino que también tener la forma de buscar desde nuestra humanidad, pues acercarnos más a Él y aprender de Él. Y, y con esto, pues a mí sí me impresiona bastante la forma en que tú sigues a Dios, en que tú eh, creo que lo representas muy bien en la tierra, ¿verdad? Porque eh, como que yo te he visto en muchas situaciones en las que yo no me hubiera imaginado que hacer lo que tú haces. Te pongo un ejemplo y para que los que escuchen, mi abuelita pues primero nunca puede estar quieta, necesita moverse, necesita salir. Entonces, cuando nosotros no podemos, pues ya tiene unos 5 Ubers de contacto distintos que la llevan y la traen y esto es porque ella es una repartidora de medallas de San Benito. Ella tiene ahí tiene sus recursos, muchas medallas de San Benito y cada vez que viene un Uber por ella, les regala una medalla y creo que pues aparte de que es un buen instrumento de Dios que está tocando varios corazones en todo momento, también estos pues choferes de Uber al final te terminan agarrando mucho cariño hasta el punto de que si tú los llamas para que te lleven a algún lugar, pues ellos vienen por ti y etcétera. Y como que estos son pequeños ejemplos
que tú haces, que a mí me han impactado y me han impresionado mucho y me han inspirado también a querer ser mejor. Y, y con esto, pues, te quería preguntar de dónde crees tú que viene creo que esta motivación que tienes tú de amar y de transmitir a Dios donde estés, donde puedas, cuando puedas, con quien puedas. ¿De dónde crees tú que nace este anhelo tan grande de hacerlo? Mira, a mí marcó mi vida cuando se fue tu abuelito. Nosotros en la trayectoria de retrocediendo un poquito, dentro de nuestros 57 años de vida matrimonial, tuvimos mucha bonanza. Dios así nos dio la gracia de tener muchas cosas. Por azar del destino las perdimos, pero nunca dejamos de creer en Dios y agradecerle. Y yo le decía a Miguel, la providencia de Dios es puntual. Y él también me decía, mira tal cosa, sí, confiemos en Dios, me decía. O sea que estábamos muy ligados a Dios. Y bueno, esa es una historia que tal vez más adelante, ¿verdad? En otra oportunidad. Probablemente. Pero a raíz de la partida de él, yo anhelaba ir a un encuentro con Dios. Yo lo necesitaba. Y gracias a Dios y a tu mami, que ella intervino para que yo pudiera ir a un retiro donde ya estaba cerrado y no permitían pues más personas, porque principalmente por mis 15 años, ¿verdad? Pero Dios abrió la puerta y él dijo, aquí vení. Ahí, en Retiro de Maús, conocí mucho más de Dios. Y eso me ha nutrido y me ha dado la fuerza de seguir adelante. Yo anhelo el día que no puedo ir a la parroquia o algo, yo me siento nostálgica. Sí, lo he visto. Porque ahí me siento integrada, ¿verdad? Totalmente, ahí lo siento él, aunque está en todos lados, por supuesto, ¿verdad? Está aquí entre nosotros ahorita. Y la santidad se encuentra en cada situación que tú haces a diario, por muy pequeña que sea. Tal vez a veces está uno de mal humor y entonces dice, son caricias de Dios, ¿verdad? Lo que a uno le acontece, pero el ofrecerle a Dios, por mínimo que sea, yendo en el tráfico o algo, pidiendo a una persona que va en estado delicado, en fin, tantas situaciones con las que tú puedes clamar a Dios y pedir por esas personas. Ahí se refleja la santidad de uno. Sí, como yo creo que yo lo he escuchado un poquito más, Perdón. no te preocupes, un poquito más en relación al Opus Dei, que ellos pues se refieren mucho a santificar todo lo que hacemos, ¿verdad? Desde que nos levantamos, ofrecerle todo lo que hacemos a Dios y como que es una bonita forma, creo que es un bonito hábito que podemos comenzar a inculcar en nuestras vidas, ¿verdad? Porque yo creo que en este mundo que nos invita mucho realmente a alejarnos de Dios en lugar de acercarnos, porque estamos rodeados de mucho mal, lastimosamente, ¿verdad? Como que tener este hábito de verdad poder ofrecerle tanto lo bueno como lo malo que tengamos en nuestro día a día, creo que eso al final como que nos nutre y nos da esa fortaleza de que a pesar de que puede pasar lo peor, sabemos que Dios tiene un plan más grande que el que nosotros queremos y creo que nos lo demuestra a su manera y como tú decías, a sus tiempos, ¿verdad? Correcto. Sí, uno a veces, yo he oído a muchas personas que cuando les pasa algo trágico, se enojan con Dios. Ujú, Para mí eso no tiene sentido, ujú, porque Dios no intervino en que X persona llegara a matar a otra. Se dieron las circunstancias, ujú. pero eh, se alejan de Dios por esa razón. Y Dios tiene un propósito en la vida de cada uno. Tal vez tú quieres algo para ya, pero Él dice no. Yo te aparto de X lugar, de cualquier persona. ¿Por qué? Porque no es lo que yo espero para ti, ¿verdad? Sino que
es lo que no te conviene y te va retirando o te lo va poniendo, ¿verdad? Entonces, en mi concepto de la presencia de Dios, de que Él se manifiesta en el tiempo de Él, es correctísimo, correctísimo. Yo tuve muchos años trabajando un proyecto de trabajo, valga la redundancia, y no se dio, nunca se dio. Pero él me dio la oportunidad de regresar a donde yo había reiniciado ese proyecto a trabajar. Y ahí conocí yo la razón por la cual no era posible ese proyecto. Pero es que uno tiene que depositar la confianza plena en Dios. Que me pasó esto no es porque Él lo esté mandando maldad, no. Es porque uno como humano comete errores y esos errores lo llevan a uno a las circunstancias, ¿verdad? De que, ¿por qué me pasó esto? A mí en la vida cotidiana me cometí muchos errores y yo decía, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Pero fue mi decisión, mi libre albedrío, porque Él es tan respetuoso que no se mete en la vida de que yo hago esto porque yo siento que es bueno para mí y tal vez no es bueno, ¿verdad? Pero Él es muy respetuoso y uno comete ese error, ¿verdad? Pero no es porque Él quiera hacer lo malo o hacer lo bueno, no. Las circunstancias se dan y solo es pedirle a Él que lo ayude al discernimiento, que el Espíritu Santo lo guíe para que pueda uno discernir mejor los actos de vida. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que igual va mucho a la mano de la perspectiva que le logramos dar a todo, ¿verdad? Porque creo que cuando como seres humanos estamos muy metidos en el mundo y en los problemas del mundo, como que perdemos el enfoque que nuestra meta al final es el cielo, como que no es estar aquí, sino que realmente es llegar al cielo y ganarnos ese puesto, ¿verdad? Y yo creo que cuando de verdad dejamos que eso sea más fuerte, esa idea, ese pensamiento, esa meta sea más fuerte que cualquier eh, logro que queremos alcanzar aquí en la tierra, creo que facilita mucho en que de verdad tenemos el corazón puesto en Jesús, ¿verdad? Y no en un trabajo, no en una relación, no en un carro nuevo, en problemas económicos, etcétera, ¿verdad? Creo que eso es lo que falta mucho en la actualidad, como que de verdad desconectarnos de este mundo un poco y de verdad plantearnos qué es lo que queremos alcanzar eh, cuando muramos, ¿verdad? Y, y yo creo que esto es como que entrando un poquito en el tema de Miguelito. eh, Creo que gracias a ti yo tengo como esa idea de fe, ¿verdad? Porque yo no sé si tú te acuerdas, pero cuando pasó el accidente aquí en la casa, que, que ustedes regresaron y fuimos al Santísimo, tú y yo me acuerdo perfecto que cuando íbamos en el carro, tú empezaste a rezar y a hablarle a Dios y, y le dijiste, Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. Y para mí eso fue, wow, o sea, porque no estabas dejando cualquier cosa en las manos de Dios, sino que estabas dejando pues al final eh, en sus manos a la persona que más has amado en toda tu vida. Y como que para mí eso fue bastante fuerte, porque yo dije, esa fe es la que yo quiero tener algún día, construir algún día. Y, y como que, sí, como que de verdad poder tener esa fe en nuestro día a día de que nos pueda pasar lo peor que creemos que nos puede pasar y realmente llegar a la conclusión de que o tener esa fe de entregárselo a Dios y confiar ciegamente en que es su plan, a pesar de que obviamente pues eh, las consecuencias pueden ser muy dolorosas en su momento, pueden ser devastadoras, etcétera, pero creo que
que es a lo que Él nos llama, ¿verdad? Como de verdad que nosotros confiemos ciegamente en Él y Él nos va a recompensar de otras formas, tal vez no de la misma forma que quisiéramos nosotros, ¿verdad? Porque Así es. al final, como que sí, pues sí se dejó un pequeño vacío aquí en la casa, ¿verdad? Cuando Miguelito partió, pero creo que a pesar de eso, pues lo hemos visto nosotros en muchas cosas, en muchas decisiones, por ejemplo, que tal vez vamos a adentrarnos un poquito en eso también, pero que tú lo sueñas bastante a él, que yo creo que ese es un regalito que Dios te da, ¿verdad? Para decirte que no estás sola, ¿verdad? A pesar de lo que pasó, pues eh, te permite como seguir viéndolo y verlo de una manera tan bonita como lo has soñado, creo que es increíble. Entonces, como que de verdad, creo que tú eres un ejemplo muy grande de lo que es tener fe, de lo que es confiar de verdad en los planes de Dios y no tanto en los tuyos propios, ¿verdad? Eh, ya que estamos hablando un poco de Miguelito, pues creo que por lo menos yo que soy su nieto y los vi, pues tuve ese regalazo de verlos juntos muchos años de mi vida, eh, como que de verdad han sido ese matrimonio que, que yo desde pequeño he visto con admiración y que yo he dicho, eso es lo que yo quiero alcanzar en mi vida, como que, eh, como de verdad, un matrimonio eh, donde nunca faltó amor, donde nunca faltó caricias, cariño, risas, a pesar de algunos enojos que sí hubieron, porque creo que Es siempre, normal. siempre tienen que haber, nunca faltó que se agarraran de la mano. Yo me acuerdo cuando los iba a dejar al banco, se bajaban y siempre de la mano, entraban a la casa y siempre de la mano. Eh, ¿Cómo crees tú o que, que lograron tener ese matrimonio? Pues yo tuve el ejemplo del matrimonio de mis papás, siempre unidos hasta el final de los años de mi padre, que falleció de 90 años, y mi madre lo revivió a los 35 años más todavía, Ujú. de la edad de ella. Y nuestro, desde que nos conocimos, Dios nos puso frente al futuro de cada uno, porque yo lo conocí a él en una reunión que me invitaron casualmente, lo vi pasar. Para mí no, yo no pensaba pues en un noviazgo, mucho menos en un matrimonio, Ujú. ¿verdad? Pero como vuelvo a repetir, Dios es el que maneja la vida de uno. Sí. Ahí nos encontramos, tuvimos un noviazgo primero de amigos 2 años, después un noviazgo de 2 años, en el que nos fuimos conociendo, tanto él mi carácter como yo el de él. Y entonces llegamos pues a él llegó a la conclusión de que contrajéramos matrimonio. Ujú. Empezamos toda la vida. El matrimonio es una flor que hay que echarle abono y siembra y agüita todos los días para que Es- florezca, ¿verdad? ujú. Y, y así pues fue, yo no sentí los 57 años, porque siempre estuvimos muy integrados en nuestro cariño, en nuestro trato personal, que hubieron desavenencias, mi hija no me dejará mentir, en el trayecto de vida que ella estuvo con nosotros. Él tenía un carácter muy fuerte, pero yo respetaba eso. Nunca entramos en una discusión de gritos o esto o lo otro, ¿no? Siempre Respeto. mi padre me decía, no hay que hablar sino hasta el buen rato. O sea, razonar uno antes de dar una respuesta. Y entonces yo le escribía mensajitos, se los metía en su lonchera, un dulcito o algo, y ya se iba, ¿verdad? Eh, Tuvo muchas amigas, muchas compañeras de trabajo que me expresaban mucho el sentir del respeto de él hacia ellas y eso me llenaba a mí. Yo nunca tuve celos así
alborotados, ¿verdad? De escenas trágicas, ¿no? Me lo tragaba cuando miraba que alguien estaba ya, porque era un caballero muy atento, era todo un caballero lindo él. Pero nuestra vida íntima fue muy hermosa. Si había marimba, me sacaba a bailar y bailábamos en el pedacito donde había que bailar. Y jugábamos, me contaba mucho su vida de adolescente, todo lo que pasaron cuando su papá murió. Y entonces tuvimos una unión que no sentimos tantos años, ¿verdad? Que han pasado. Y no te digo, me hace mucha falta, porque la plática que tenía yo con él no es la misma plática que se puede tener con los nietos o con la hija, porque es otro tipo de relación, ¿verdad? Sí. Pero yo siento que él está presente aquí, porque está conmigo, y así lo veo. Y tuve una experiencia hablando un poquito de la Santa Eucaristía en un desayuno eucarístico. Yo lloraba a mares, inundé la sala. Y cuando el Santísimo Sacramento lo pasó el sacerdote aquí frente, yo le dije, Padre Dios, que esté bien mi esposo, le dije el nombre. Y él me devolvió esa respuesta, me atendió mi solicitud, porque esa noche que soñé, lo soñé cabal saliendo del dormitorio, un golpe muy duro. Y yo me acerqué, abrí la puerta y cuando lo vi tirado, justo cuando él cayó, cerré la puerta y me salí. Y al ratito vi un cuarto, un murmullo, y entonces yo lo abrí y era una habitación grande, limpia, nítida. Y estaba él parado en una silla grande, pero sobre otra chiquita, agarrando el bombillo. Y entonces yo le dije, amor, ¿te vas a caer de ahí? No, aquí estoy muy bien, me dijo, joven, con una camisa blanca, eh, un pantalón gris, me acuerdo, pero de la luz del bombillo no era la luz de esta, eran rayos suaves, tiernos de luz. Gracias, Padre, dije, gracias, está en tus manos, está contigo. Wow. Sí, la verdad que justo como tú lo dices, así se miraba su relación totalmente. O sea, eh, siempre, como dije, siempre habían risas, a pesar de pequeñas discusiones, como decíamos, que siempre hay, creo que siempre lograba ganar, pues, el amor, ¿verdad? Creo que siempre hubo una comprensión muy grande por parte de los dos hacia el otro. Y yo creo que eso, pues, era una pieza fundamental, ¿verdad? Como que Sí, de verdad siempre, pues, lograr terminar el día de la mano. Yo me acuerdo eh, hasta cabal justo una noche antes de que falleciera Miguelito, yo ir bajando las gradas y ustedes iban subiendo, iban agarrados de la mano los dos. Y como que, pues sí, a pesar de eso, que creo que ese fue para mí, porque yo no estuve en el momento del accidente, pero fue como el último recuerdo de él. sí, esa vivencia que tuvimos ese día en la casa de Ana Lucía y Roberto, platicábamos tanto y él me miraba, pero con una mirada de enamorado y yo igual lo miraba y cuando regresamos me abrazó y me dijo, amor, cómo te quiero, cómo te amo. Y yo también, mi amor, le digo, y nos abrazamos tanto. Quizá era la despedida. Quizá ya en el proyecto de Dios estaba designado que él partiera de esa forma, porque a cuenta de que un colibrí, A cuenta de ¿de nada. dónde salió? ¿Verdad? Y te digo, para mí fue como que difícil el momento porque dije yo tantos años juntos y no me pude despedir de él, pero estuvo mejor porque a quien le pertenecía a ese momento era a Carol. Él amó a Carol incondicionalmente, era su tesoro, su vida, ¿verdad? Y entonces dije yo, no, estuvo bueno que así sucediera
Y yo lo fui a entregar allá al Santísimo Sacramento. Sí. ¿Verdad? Dije, es tuyo, tú le diste la vida, a ti te lo entrego, haz lo que tú quieras. Si me lo dejas, yo lo cuido, si te lo llevas, yo lo acepto, ¿verdad? No es fácil, pero la fuerza de Dios me ha sostenido y aquí estoy de pie, como los árboles. Justo. También como las hojas, ¿verdad? Que se bambolean así. Pero, Así me ha pasado. pero gana el tronco del árbol. Pero ahí está el tronco. Ahí está el tronco. Sí, con esto también te quería preguntar, ¿verdad? ¿Cómo tú lograste llevar este duelo, que no fue cualquier duelo, de la mano de Dios? Te lo pregunto porque desde mi experiencia personal, como el nieto, a mí me costó muchísimo, eh, como que de verdad, no fue que me enojara con Dios, porque yo creo que me dio la fortaleza para de verdad lograr pues pasar ese día, eh, pero como que sí me distancié un poco de lo inesperado que fue, ¿verdad? Porque me acuerdo de ese día perfecto, que fue un día muy caótico para todos. eh, Como que a mí sí me afectó mucho el hecho de no estar en el momento, Ujú. que pues obviamente ahorita pues tal vez puedo llegar hasta agradecer, porque me quedo con esa última memoria de verlo agarrado de tu mano, subiendo atrás, ¿verdad? Pero como que, por lo menos desde mi experiencia de vivir el duelo, como que yo siempre tuve esta mentalidad de tratar de ser el fuerte para que, eh, por ejemplo, en este caso, para que tú, para que mi mamá o mi hermana, que eran los ojos de él, ¿verdad? Pudieran como que de verdad poder llorarlo y sentirlo, ¿verdad? Entonces como que yo me agarré mucho de eso esa noche. Me acuerdo perfecto que mi mamá me fue a despertar y a decirme que ya había fallecido y como que algo dentro de mí cambió, como que un chip de, ok, tengo que, tengo que estar para ella. Y me acuerdo que fuimos a la morgue, que fuimos a ver lo del cementerio, lo de las flores, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y como que esa fue mi forma de vivir el duelo en ese momento y como que a partir de ahí como que me mantuve en ese sentido de tengo que ser fuerte, tengo que ofrecerlo y etcétera y que pues creo que no era la forma más sana o En el que momento. no en el momento, ¿verdad? Pero que tuvo ciertas repercusiones para mí en el futuro, como de recordarme de Miguelito, volverlo a llorar y volverlo a sentir en mi propio espacio, pero que por lo menos que le agradezco a Dios, que al día de hoy pues ya lo veo como, ok, era tu plan Ujú. y todo pasó como tenía que pasar, nos dio el colibrí, ¿verdad? Al final como elemento tangible, creo yo, como símbolo tangible de Miguelito. Entonces ahora Sí. siempre que veo un colibrí, pues lo primero que pienso es en él. Como que ya hasta se siente como un pequeño abrazo al corazón, eso, ¿verdad? Eh, pero en este caso, ¿cómo fue que tú eh, lograste llevar este duelo con Dios? Pues mira, ha sido un tanto difícil al inicio porque yo quedé como en shock. Ujú, No sabía dónde estaba, qué iba a pasar conmigo. Eh, Como el proceso de accidente no dejaron que uno lo viera en el hospital. Luego todos los trámites inherentes al problema, a la situación. Eh, no lograba asimilar yo realmente la partida de él. Estaba yo como que, ¿qué pasó? Inclusive te digo, bueno, ¿cómo logré superarlo? Me afiancé a Dios y le di gracias por todos los años de vida que nos había dado. Gracias por haberlo puesto en mi vida, por haber sido un hombre
maravilloso en su concepto de esposo, de amigo, de padre, de abuelo. Y no te niego, yo lloraba mucho y ahí me reconfortaba porque Dios me lo manifestaba en buenas circunstancias. Vi en un fallecido, lo vi en una piscina grande, grande, el agua transparente, él parado en medio, siempre con su joven, con su camisa blanca, y yo me lo iba a tirar para, para el agua. Y me dijo, nos están viendo, pero con tu sonrisa habitual, nos están viendo. Y atrás de la piscina había una carita de bebé saliendo de una ventanita. Entonces yo lo asimilé al bebé que perdimos, ¿verdad? Todos esos sueños me han confortado de saber que él está mejor, ¿verdad? Y que se lo merecía. El estar con Dios, en haber ido a mi retiro, eso me fortalecido demasiado. Y también dije yo, tengo que sobreponerme a este duelo porque tengo a mi familia, tengo a mi hija, tengo a mis nietos, y yo no quiero que ellos me vean quebrantada. Tengo que darles ánimo a ellos para que ellos salgan adelante. Y eso, ustedes me han dado esa fuerza de seguir adelante y de no sentirme, nunca he sentido soledad. Yo platico con otras amigas que han quedado viudas y todas, ay, que no me repongo, que esto, que el otro, ¿cómo lo has logrado? Yo les cuento, pues, ¿verdad? Les digo, pues esto y esto, estar con Dios, y la Virgen Santísima, su Santo Rosario. Y la verdad que ustedes para mí han sido esa fuerza, esa, han llenado ese vacío que quedó en ese momento de la ausencia de él. Pero en cada uno de ustedes está él, en cadito está él. Entonces, eso ha sido lo que me ha dado la fuerza para seguir adelante, aparte de Dios, ¿verdad? Así yo. Gracias por ello, por estar presentes en mi vida. Al contrario, abuelita. De verdad, yo creo que han sido un regalazo para nosotros. Completamente. Yo creo que es puro regalo de Dios que todos estos años, ¿verdad? Que yo haya podido crecer con ustedes, que a pesar de que en su momento hubo mucha distancia por donde ustedes vivían y así, como que a pesar de que la pandemia fue difícil, como que eso los trajo aquí con nosotros y tuvimos estos casi 3 años de convivir diariamente al final, ¿verdad? Y yo, Pobrecitos. ustedes, creo que sí, o sea, como que es algo que muchos nietos o abuelos no tienen la oportunidad de compartir tanto tiempo de calidad al final, Es ¿verdad? cierto. Hay mucha ausencia de nietos en vida de los abuelos, de hijos, que lo más sencillo es llevarlos a una casa hogar, que tal vez van a estar bien atendidos en el sentido de comodidades, pero no tienen la fuerza, ese amor de familia que necesitan. Yo he frecuentado varios lugares así. Ujú. Antes de que mi madre se me fuera, la tuve por emergencia 8 días en una casa hogar y me di cuenta que lo principal para un anciano es el amor de la familia. Mm. El atenderlos, quizá damos problemas en muchas circunstancias, no propias de nuestra forma de ser, sino por nuestra edad, por nuestra mente, en fin, Sí. pasan muchas circunstancias. Pero el amor de la familia es importante para mantener uno esa paz, esa felicidad y partir a la presencia de Dios con ese consuelo de estar al lado de su familia, Sí. ¿verdad? Entonces yo le pido a Dios pues que me lleve en un momento eh, tranquilo, que no les dé mayor circunstancias. Y yo le agradezco a mi hija por su paciencia, de veras,
por su amor, por su dedicación que ha tenido hacia mí, porque nosotros no habíamos convivido como ahora, ¿verdad? Para ella fue un cambio tan radical, de repente ver a la mamá todos los días aquí, pobrecita mi hija, ¿verdad? Ay, Yo feliz, pero ella feliz también. con otra hija, ¿verdad? Sí, cuando nos preguntan en la pastoral cuántos hijos tiene Carlos, tiene 5. 5, sí. Y les digo, y la última soy yo. Es mi mamá ahora. Cambiaron de roles, dices tú. Ay, pero es hermosa, yo la amo. Es hermosa, yo la amo y deseo mucho que sea feliz. Se merece su felicidad, ¿verdad? Y ustedes se la dan con su amor, con su cariño, con su comportamiento, con su forma de ser. Yo soy tan orgullosa de todos ustedes, muy orgullosa, porque son seres humanos grandes, son sin vicios, con sus cualidades, con sus virtudes, sus deficiencias, porque todas las tenemos, Sí. pero principalmente no han perdido sus valores, que es lo que se ha perdido actualmente en la mayoría de los hogares. Sí. Y eso es lo que prevalece, que los tiempos cambian, dices que ahora son diferentes a lo que tú viviste. Es cierto, está evolucionando el mundo y eso es bueno, pero los valores siempre siguen siendo los mismos. El respeto, el amor a Dios, a los padres. Ahora ni buenos días dan, ni gracias, en personas adultas profesionales Sí. que yo he tenido frente a mi presencia. Sí. ¿Verdad? Así es, licenciado. Te amo. Sí, en eso sí tienes mucha razón. Pero yo creo que viene mucho también en los ejemplos que tenemos nosotros, ¿verdad? Yo creo que justo todos estos elogios que nos acabas de dar, creo que te los tienes que dar a ti misma también, ¿verdad? Porque es la forma en que tú nos has enseñado a ser, tanto tú como Miguelito, como mis abuelitos de lado de papá, mi papá también, mi mamá, como que son esos ejemplos con los que uno crece que de verdad, pues quiera que no, van moldeando mucho la forma en que uno ve la vida y uno toma decisiones, reacciona ante sucesos, etcétera, ¿verdad? Yo creo que va mucho de la mano porque así como tú dices, estamos en una actualidad donde hay muchos vacíos, ¿verdad? Donde hay muchos vacíos, donde porque el papá abandonó a sus hijos, porque la mamá le fue infiel al papá, porque los amigos eran drogadictos, entonces uno cae en eso, ¿verdad? Como que hay muchas tentaciones, muchos sucesos que dañan al final a las personas, pero como que creo que la clave que tal vez deberíamos de buscar siempre es, bueno, sin el tal vez, que es lo que debemos de buscar siempre, es acercarnos cada día más a Dios, ¿verdad? Porque al final creo que estamos llamados mucho a seguir el ejemplo de Dios, de Jesús en la tierra, de cómo Él fue, ¿verdad? Porque al final Él, pues, sí tenía divinidad, pero también tenía humanidad, ¿verdad? Vivió esta experiencia humana como todos nosotros. Creo que eh, hasta en situaciones un poco peores que tal vez en las que yo crecí, ¿verdad? Porque al final él nació en un pesebre y yo nací en un hospital, ¿verdad? Entonces como que ver ese ejemplo de Jesús y buscar seguirlo, creo que es a lo que estamos llamados todos, porque al final pues todo lo que él vivió lo hemos vivido nosotros en un porcentaje mucho menor, por ejemplo, todas las burlas que él tuvo, todas las tentaciones, el dolor, el sufrimiento en la cruz, como que de verdad él nos demuestra lo que es vivir o glorificar el sufrimiento, el dolor, ¿verdad? Y a mí me gusta mucho ver a Jesús en la cruz. Me gusta mucho porque es ese ejemplo
que yo quiero seguir, de que cualquier cosa que pase en mi vida, cualquier momento malo, cualquier comentario negativo que me hagan, etcétera, como que seguir ese ejemplo de llevarlo hacia el amor, ¿verdad? Que es llevarlo hacia Dios y, y sí, creo que es algo que falta mucho en la actualidad. Entonces, como que obviamente como jóvenes estamos llamados a seguir los ejemplos con los que crecemos, los ejemplos buenos, obviamente, pero también a convertirnos nosotros en ejemplo de las personas que nos rodean, ¿verdad? O sea, sí, ustedes tienen una gran raíz, tanto de parte de tu papi como de parte de nosotros, ¿verdad? Eh, tus abuelitos paternos, increíble. Don Quique, las 12 me contaba el tío Ricardo que estaba tal vez en la cita médica y eran las 12 y le decía perdón, Doctor, al don médico, un momentito, y empezaban a rezar el ángelus con la abuelita. Así era él dedicado a las cosas de Dios, ¿verdad? sí, Entonces siento sí que nosotros tenemos que ver en cada ser humano la presencia de Dios y pedirle mucho que nos ayude a no caer en la tentación, que es lo más frágil que tenemos el ser humano. Luego, ofrecer por las ánimas de purgatorio cualquier situación, cualquier dolor que tenga. Así le digo a mis amigas, mira que me duele el lero, ofrecerlo a las ánimas del purgatorio, verás cómo te ayudan, le digo. Y es cierto, ellas, hay que pedir mucho por ellas, ¿verdad? Porque no hay, a veces no hay familiares que pidan por ellas, sí, y, pero sí reflejar en cada ser humano lo que nosotros somos, lo que llevamos a Dios. Porque si lo llevas, acabas de salir de comulgar y salís a pelear con alguien, este me cae mal o este aquí allá, sí, entonces, ¿dónde está? la coherencia, ¿Verdad? ¿verdad? Entonces, pero como humanos cometemos esos errores, pero recapacitar también es errores de humanos y perdonar también, dice. Justo, Así es. así es. Muy bueno, y ya con esto, ya las últimas preguntas. Pues recapitulando un poquito de todo lo que hemos hablado, ¿verdad? Que pues tú nos decías que conociste a Jesús desde que naciste, que creciste en un hogar pues católico y con bastantes tradiciones y hábitos en relación a la religión, que en un momento pues sentiste el llamado a ser religiosa y que eso cambió cuando apareció Miguelito y, y pues la vocación fue otra, ¿verdad? Sí, Y entonces, y ya pues, eh, ya hablamos un poquito de cómo fue el matrimonio, cómo ustedes hicieron, pues, que fuera un matrimonio bastante bonito, a pesar pues de las dificultades y todo, que lo lograron llevar a Dios, ¿verdad? Y pues el día de hoy nos cuentas tú también que a partir del fallecimiento de Miguelito, pues tú lograste encontrar pues un lugar y un espacio de amor en la iglesia otra vez, ¿verdad? En el grupo de Maús. Y con esto pues ya en la actualidad yo te quería preguntar, al día de hoy, ¿quién es Jesús para ti? ay, para mí Jesús es un gran amigo, es mi proveedor, es mi fortaleza, es lo máximo que puedo tener en mi vida, que aspiro a servirle a través de servir a los demás. Y yo le dije, te dedico mis años que quedan de vida para que yo pueda evangelizar a mi familia en ciertos ambientes. Tengo familia que está muy distanciada de Dios y eso es lo que yo le pido a Él, que me dé esa sabiduría y esa gracia para poder llevar a sus pies a estas familias, consolar sus corazones. Y no solo a ellas, hay amigas que tengo
bendición de Dios, por decir así, que me buscan para pedirme algún apoyo, consejo o algo. No me creo yo consejera de Dios, no, pero alguna palabra me pone el Espíritu Santo para poderles calmar en ese momento y las escucho. Dios me ha dado el don de escucha. Totalmente. Porque sí, tengo una amiga muy querida que me tiene como familia, yo la escucho. Están otros mis familiares igual y otros amigos también que me tienen como familia. Y pues eso le pido a Dios, ¿verdad? Que le pueda servir en lo que Él me necesite, donde Él me quiera poner, ¿verdad? Y así lo está haciendo, así siento yo. Qué bonito. Eh, la verdad que creo que es una bonita definición para tener de tener de Jesús, ¿verdad? En tu vida y que pues a pesar de todo como que tú sigas pidiéndole que te utilice como instrumento. Creo que es algo bastante de admirar, la verdad. Eh, pues con esto también te quería preguntar, enlazándolo un poquito, eh, ¿tú crees o bueno, cuál crees tú que fue que ha sido o sigue siendo, tú me dirás, pues tu misión en la tierra? ¿Qué crees que fue lo que Jesús te pidió que hicieras o tuvieras como propósito para Él? Pues yo lo siento en servir a los demás, Ujú, así lo siento, no importa si el servicio no es físico, ujú, el servicio es, como te repetía, de escucha ujú, o aliviar algún dolor de alguien que le duela esto o le duela al otro físicamente. Pero lo que yo más siento que Él me está poniendo ahorita es servirle eh, en atención a otros seres humanos, a otras personas, en orar mucho por los que piden, en los grupos que tengo de oración. Tengo a mi Virgencita de Satanudos ahí, que es la patrona de nuestra parroquia. Ahí le voy a poner las intenciones a ella para que nos ayude. Y los santos rosarios, del Santo Rosario que rezo, es por intención de cada persona que nos pide, sí, un misterio por cada intención. Me acuesto con mi rosario aquí. Hay algo que me pareció algo muy, como que Dios, no como que Dios, sino que Dios me habló. ujú, Me pasaron, yo llevaba mucho rencor, hablando de rencores que uno acumula sí, por una familia que nos hizo un poco daño a Miguel y a mí. Entonces yo tenía ese rencor y dije, ahora les voy a cobrar, ahora les voy a hacer esto, porque vi pues la indiferencia ante la ausencia de Miguel, era su hermano, ¿verdad? Pero esa vez me pusieron un aviso, la oración de las 3 de la mañana, y yo curiosa puse mi teléfono a las 3 de la mañana y me desperté. Y ahí decía, háblame Señor, tu siervo escucha, decía la ujú, oración. ujú. Eso es lo que quiere, Señor. Está bueno, dije, hoy me acosté. Pero al día siguiente apareció el perdón. Toda esa semana fue de perdón, de perdón, de perdón. Señor, eso es lo que quieres. Le dije, yo entendí tu mensaje. Entonces fui y descubrí todo lo que me vinculaba con esas personas. Se Ujú. lo ofrecí al Santísimo y me liberé. Entonces dije, eso es lo que el Señor quiere, que nos quitemos del corazón rencores para poder vivir en paz y poderle servir bien. Y eso es pues oyendo atendiendo la escucha de Dios. Ujú. Y creo que me salí de la tangente, ¿verdad? De la pregunta. Para nada, tú sigue. Pero sí, yo trato de escuchar su palabra, su voz a través de la palabra. Mm, ujú, Eh, Nos han puesto
en el grupo que tenemos de la pastoral nos han inculcado mucho la lectura de los profetas, la lectura de los proverbios, donde más conocemos a Dios, los salmos. Eso me ha nutrido mi alma, mi corazón, y me da la certeza de que si otros pudieron ayudar a Dios en su misión, como los apóstoles, también uno aquí puede ser apóstol de Dios a través de consolar el dolor de ajeno, de hacer oración por alguien, por las ánimas del purgatorio o por quienes se lo pidan a uno, ¿verdad? Y hacer obras de misericordia. Sobre todo las obras de misericordia para que Él lo tome en cuenta, ¿verdad? Sí. Yo creo que como ya mencionamos varias veces, como que eh, estamos en una actualidad donde en su mayoría gana el rencor, ¿verdad? Gana el odio a veces, el enojo, como que hay muchos corazones que se dejan llevar mucho por eso en su día a día y que pues uno cuando los ve de afuera, como que el primer pensamiento que tiene uno es eh, por qué viven así si no es una forma de vivir, pero creo que después uno va comprendiendo que creo que las personas que tienen esta forma de ver la vida con mucho enojo, con mucho rencor, con mucho odio, son personas que están en búsqueda de amor, ¿verdad? De sentir amor, de sentir algún perdón o algo. Entonces, como que eso nos lleva mucho también a juzgar sin Ujú. conocer a la gente. Y creo que al final, como tú decías, que tu misión pues era el servicio y, y estar para los demás y tratar de consolar a los demás, etcétera. Creo que, creo que es un llamado que tenemos todos, ¿verdad? De realmente poder transmitir a Jesús en nuestras acciones, no tanto en nuestras palabras, sino que más Nuestras en acciones. nuestras acciones, ¿verdad? Porque pues obviamente hay sacerdotes y personas muy que conocen mucho de Dios, pero que en su humanidad y en sus acciones no lo demuestran y que creo que eso es mucho por lo que la gente fuera de la religión católica eh, se pelea mucho con la iglesia y juzga mucho por errores que cometen personas que están o que en su título, por ejemplo, sacerdotes, pues no pueden cometer ningún error o no pueden cometer Es correcto. ese tipo de errores, ¿verdad? Pero al final creo que justo es eso de que al final un sacerdote que comete esos errores, pues es recordarnos que es humano también, que hay 100% de humanidad en él, a pesar de que durante las misas y todo, pues sea una representación de Jesús, pero creo que como que nosotros, cada persona, tiene este llamado a demostrar el amor de Jesús en todo lo que hacemos, ¿verdad? En cada abrazo, en cada sonrisa, en cada consuelo, en cada tristeza, como de verdad poder transmitir a Jesús hasta en nuestros momentos de enojo. Creo que es como el objetivo al final, que obviamente no es lo más fácil de hacer, porque si no todos lo haríamos en nuestro día a día, pero es algo que vale la pena como que intentar. Y con esto quería llegar ya a la última pregunta. Eh, ¿Qué consejo le darías tú a, a una persona, puede ser un joven, puede ser un adulto, que o que no conoce a Dios o que por turbulencias de la vida, enojos, odio, etcétera, se alejó de él? Como qué consejo le podrías dar tú a ese corazón que tal vez necesita pues de esto que hablábamos, ese amor, ese cariño, esa empatía, eh, para que de verdad logren comprender que el amor de Dios es más grande que cualquier cosa, que cualquier situación, ¿verdad? Y que al final
Tal vez esta persona está cerca, está lejos de Dios porque se siente culpable o porque siente vergüenza o no se siente suficiente para sentir ese amor, ¿verdad? Como que puede ser por varias cosas que uno está lejos de Dios, pero ¿qué consejo le podrías dar tú a ese corazón para que de verdad entienda que l- la clave de la vida es buscarlo a Él? Y yo creo que en principio habría que ver la causa de su dolor. Primero, si es el culpable, tiene que perdonarse. Primero, una buena confesión, un acto de contrición verídico de todo lo que siente ante un ministro de Dios, porque cuando uno se confiesa, no estás confesándote ante un hombre, Ujú, estás confesándote ante un sacerdote que está Dios dentro de él, porque lo representa. Eso sería uno de los pasos principales, pues acercarse a la confesión y a la reconciliación con Dios, porque es muy fácil decir me peleo con Dios, pero lo estás sacando de tu vida. ujú. Y eso no es bueno, porque todo lo que recibes diariamente es providencia de Él. Y eso sería mi consejo. Primero, un acto de reconciliación ante Dios, ir al Santísimo Sacramento, ofrecerle su dolor, su pérdida, para que Dios lo reconforte de esa pérdida, ¿verdad? Y luego, si rezamos el Padre Nuestro, y eso lo decíamos con Miguel, analiza bien el Padre Nuestro, me decía él. Lo analizamos, ¿verdad? Perdónanos como nosotros perdonamos al que nos ofende. ¿Y qué estamos haciendo? Perdonamos al que nos ha ofendido. ¿Cómo estamos rezando el Padre Nuestro? Me decía él. Si no somos coherentes con lo que estamos diciendo. Entonces nos poníamos a analizar eso. Por eso él, muy sabiamente, cuando nos dieron el resultado total de que habíamos perdido el mausoleo, me dijo, perdonémoslo, me dijo, perdonémoslos, ya no más, me dijo. Entonces eso quiere decir que el que está sufriendo una pena por la pérdida de un hijo, por la pérdida de lo que sea, y que no está cerca de Dios por esa pérdida, tiene que perdonarse a sí mismo, ir al confesionario, hacer actos de contrición, ofrecer su dolor en obras de misericordia y acercarse más a la Santa Eucaristía, porque es el único que sana las heridas, es el único, no hay más. Licor o lo que sea, compañías y todo, no sana heridas. El único que sana heridas es nuestro Señor ante el Santísimo Sacramento. Él en la Eucaristía, ahí está Él, está su sangre, ahí está todo su contexto y recibirlo es una sanación. Sí, y de verdad que justo el perdón es algo muy difícil, muy complicado y más el perdón hacia uno mismo. Creo que muchas veces, bueno, creo que no estamos acostumbrados de tener que perdonarnos a nosotros, ¿verdad? Como que no lo vemos como algo normal, pero es algo súper necesario, como tú dices. Eh, y sí, yo creo que justo es eso, de que tratamos de llenar estos vacíos o sanar estas heridas, entre comillas, con un placer inmediato, ¿verdad? Como te decías, el alcohol, están las drogas, relaciones, etcétera. Y como que lo hacemos viéndolo desde un lado muy humano, ¿verdad? Como que de verdad, cuando uno de verdad le permite a Dios entrar en su corazón, Él no decepciona nunca, ¿verdad? Y como que Él se encarga de demostrar que Él es la clave y que Él es la solución para de verdad vivir una vida plena a pesar de las dificultades o adversidades de la vida. Entonces, justo como tú decías, creo que perdonarnos a nosotros nos facilita mucho el poder ver las situaciones con otros ojos, con ojos de Dios, ¿verdad? Yo creo que es algo que debemos de hacer más seguido, de ponernos los lentes de Dios
en los momentos en los que no entendemos qué está pasando, no entendemos por qué se dieron estas cosas y creo que eso es como es la forma más bonita de poder sentir esa paz, de poder sentir esa comprensión en medio del caos, que creo que es algo que solo Dios nos puede dar, como tú dices, de verdad sentir esa paz y esa tranquilidad, a pesar de estar rodeados de problemas, de situaciones difíciles, etcétera, como que Él se encarga de darnos esa seguridad, eh, que Él está ahí, ¿verdad? Como que ese ejemplo me lleva mucho al, al momento en la Biblia, tú me corregirás, donde Jesús le dice a Pedro que se baje de la barca, ¿verdad? Y que obviamente pues Jesús sabía él en la humanidad de Pedro que era probable que se hundiera, ¿verdad? Por las dudas y conflictos, pero creo que es a lo que nos llama Dios todos los días a nosotros, a de verdad saltar de nuestra barca y confiar plenamente en Él y que a pesar de que nos estemos hundiendo o desbalanceando, pues Él se va a encargar de agarrarnos la mano y de sacarnos de ahí siempre. Entonces, como que me pareció muy bonito eso y ya como ya terminando, eh, hay otra carta. Esta carta es escrita por Jesús y es una carta para ti, ¿Sí? escrita por Él y por el Espíritu Santo, seguramente. Entonces, te la voy a leer, después te la doy para que la guardes, porque es tuya. Y dice, mi amada Alicia, desde el primer suspiro de tu vida, mi corazón ya soñaba contigo. He caminado a tu lado en cada alegría y en cada lágrima, sosteniendo tu mano aun cuando no podía sentirla. Has sido un reflejo de mi ternura en la tierra. Cada vez que escuchaste sin juzgar, cada vez que abrazaste sin preguntar, cada vez que diste de ti misma sin reservas, yo estaba sonriendo, porque tu corazón siempre fue un refugio donde yo mismo encontraba descanso. Cuando el dolor tocó tu vida de manera profunda, cuando tuviste que soltar a quien tanto amabas, te vi levantar los ojos al cielo y decirme con todo tu corazón que se haga tu voluntad, no la mía. Tu sí en ese momento estremeció el cielo, tu confianza me conmovió y por eso, aún en medio del duelo, nunca te dejé sola. Te he enviado pequeños susurros, sueños, señales, como aquel colibrí, para recordarte que el amor nunca muere, que la vida que vivieron juntos sigue viva en mí. Alicia, hija amada, tu vida es una ofrenda silenciosa y preciosa. Tus palabras llevan mi voz, tu escucha lleva mi abrazo, tu mirada lleva mi misericordia. No te preocupes si a veces sientes que haces poco, en cada gesto tuyo yo toco corazones. Gracias por ser mi alegría en la tierra, gracias por ser un corazón dispuesto hasta el final. Te amo con amor eterno, tu Jesús. Qué lindo. Ay, gracias. Ya voy a llorar. Te amo. Pero sí, y esa, Gracias. y esa carta lleva escrita meses ya, entonces hasta a mí me conmovió ahorita con todo lo que hablamos. Sí, nunca dudé que Él siempre ha estado a mi lado. Tal vez yo no lo merezco, pero Él me ama tal como soy. 100%. Y tengo la certeza de que cuando yo me vaya a su presencia, tengo que pasar por esa parte, porque la consecuencia de los pecados, pues siempre hay que depurar la verdad. Y yo sé que Él va a tener misericordia de mí y va a decir, bueno, hasta aquí, vente. Y si Él lo permite, ¿verdad? Pero estoy en sus manos, en su misericordia divina. Y la prueba es que a las 3 de la mañana todos los días me despierto. ¿Sabes? El rosario de la Divina Misericordia. Entonces empiezo a rezarlo, me quedo dormida, tal vez ya no lo termino, pero empiezo. La intención está ahí. La intención está ahí. Yo sí lo amo mucho, yo sé que Él me ama. Increíble, yo a veces me pongo a hablar con Él mentalmente.
y me sorprendo de lo que estoy diciendo. Digo yo le hablé así a Jesús, ¿verdad? Porque, no sé, como que toca mi espíritu y, ¿verdad? Pero soy feliz, bendito sea Dios, soy feliz. No carezco de nada, carezco de su amor inmenso a través de ustedes, su providencia siempre llega, me saca de los temblores de la vida, ¿verdad? Los terremotos, decía una oradora que le pasan a uno los días, ¿verdad? Y a mí me han ocurrido últimamente 3 terremotos bien fuertes, pero aquí estoy. Y ya entendí cuál es la causa de ellos. Entonces me tengo que cuidar, ya se lo ofrecí, para no hacerlos trastornar a ustedes. Gracias por estar en mi vida. Gracias por ese amor de mi familia, de Carol, mi vida. Amo a mi hija intensamente. Y Miguel me decía que a mi niña no le falte nunca nada, me decía. Y hasta el día de hoy Dios la protege, la provee y sé que es feliz. Y eso llena mi corazón. La felicidad que ustedes le dan como hijos. Con su comportamiento, con su proceder, con todo. Tiene buenos seres humanos al lado de ella. Fue un gran ejemplo. Así es. Y La amo mucho. Quiero que lo sepa. ahí lo voy a escuchar varias veces. Y ya para cerrar el episodio, quería invitarte a que dieras un mensaje. Ahora sí puedes ver directo a la cámara. Es un mensaje que salga de tu corazón para todas las personas que estén escuchando el episodio. Lo que nazca de ti. Muy bien. Bueno, en este mundo tan cambiante en el que estamos viviendo, donde la tecnología nos ha envuelto a todos, y eso ha sido muy bueno porque nos ha llevado a conocer circunstancias y acercarnos más a nuestros seres queridos por ese medio. Pero no olvidemos que dentro de todo esto también tenemos que acercarnos a nuestro Dios, ser luz en el camino y llegar a ser luz para nuestros seres queridos. Hay muchos que lo desconocen o que lo han perdido por falta de fe o por alguna circunstancia por la que están pasando. Pero tenemos que ser fermento en esta vida de nuestro Dios, estar cerca de Él, acudir al Santísimo Sacramento para que Él nos reconforte, nos consuele, nos dé discernimiento para seguir adelante y sabiduría para tomar decisiones correctas en nuestro diario vivir. Eso se los digo de todo corazón, porque sé que la presencia de Dios está siempre en la vida de uno y lo vemos en cada amanecer. Solo eso es para darle gracias, que Él nos conceda la paz, la gracia de tener paciencia en el tráfico tan tormentoso que nos está tocando vivir, principalmente a los que salen a trabajar, a los que diariamente se enfrentan a esa situación, para entender que es parte de nuestro diario vivir. Gracias, abuelita, por este mensaje. Gracias por aceptar la invitación a este pequeño proyecto. Un placer tenerte aquí, platicar contigo. Gracias por tus palabras y por todos los mensajes. Gracias a todos los que escucharon el episodio. Espero que pues alguna de estas palabras o, o mensajes que se platicaron pues tocarán sus corazones. Estén atentos a los próximos episodios y no se olviden que Dios no busca corazones perfectos, sino que corazones dispuestos. Gracias.